Bueno, los tipos de cambio han comenzado a converger, esa es la palabra, ¿no? Alrededor de 1.230 pesos, ¿no es cierto? Que fue el de 1.233, fue el cierre de ayer del tipo de cambio que se llama no sé cómo, oficial, único, vayan a saber. Siguen existiendo los tipos de cambio al margen del oficial o como se llame. 1.285 el tipo de cambio, el blue, el que se opera fuera del sistema legal. No sé si está prohibido o no está prohibido, vaya uno a saber, ¿no? Si es una operación que época libertaria, como mira esto, qué sé yo, vaya uno a saber. Pero bueno, en cualquier caso no cambió, igual que antes de ayer. Y han bajado las cotizaciones llamadas financieras, que presumo que las usan las empresas, ¿no? El tipo de cambio llamado contado con liquidación bajó mucho, ¿no? Estaba en 1.249, bajó a 1.237, y el llamado MEP bajó bastante, 1.254, 1.239. Y repito, se mantuvo sin cambios, y ayer no hubo ninguna preocupación ni pasó nada grave. Se mantuvo en 1.233,99, ¿sí? sin mayores cambios. Bajó un poco el Merval, eso es comprensible, porque el día anterior había habido tal entusiasmo que finalmente se acomodó un poco. Ayer bajó 3% o 3,4%, y también bajaron un poquito los bonos argentinos, ¿no? Un poquito menos. Pero esto parece una cosa razonable porque no soy un especialista en acciones, ¿no? Pero me imagino que después de semejante rebote el asunto se habrá acomodado un poquito. Ayer se llegó finalmente el primer desembolso del Fondo Monetario por 12.000 millones de dólares. Quiere decir que las reservas brutas de la Argentina se han colocado en 36.800 millones de dólares. Por supuesto, brutas, ¿no? No tengo a mano hoy las netas, que estarán probablemente un poquito positivas después de un largo periodo con reservas netas negativas. Y ayer hubo modificaciones, o se agregaron algunos detalles al plan de salida del cepo. Se pueden comprar, por ejemplo, se pueden importar maquinaria usada, lo cual es una gran idea. También se permite el ingreso a la Argentina de bonos de dólares sin restricciones, pero que deben quedarse en el país por 6 meses, como hizo la Baña en su momento, para que no haya esta cosa golondrina que entra un montón de plata, compramos y después se van y producen un lío. Y acá llegan un poquito los problemas completamente previsibles, producto de las modificaciones, repito, anunciadas por el gobierno el viernes pasado, que tienen que ver con la tasa de interés y con los precios. Así que hasta acá, digamos, no pasó mucho, o no pasó nada, y la salida del cepo parece una salida, digamos, exitosa, ¿no? Pero hay algunos temas que, obviamente, como todo es muy dinámico, que van a tener un impacto. Y yo voy a dedicarme un par de minutos a contarles eso. Ayer los bancos subieron la tasa de interés, ¿no? A grosso modo les cuento que algunos bancos han subido la tasa de interés nominal al 37% anual. Eso da una tasa efectiva anual del 43, casi 44%. Y esto debe tener que ver con la idea de retener pesos en los bancos y que la gente ahora que el tipo de cambio, que el dólar, perdón, es libre, que la gente no se tire en palomita, como diría Willy, como van a comprar dólares en el banco. Entonces el aumento de la tasa de interés, que me imagino va encajado con el hecho de que la perspectiva es que el dólar se mantenga estable por un largo tiempo, puede ser una cosa atractiva para la gente que tiene pesos. Entonces, en vez de comprar dólares, ahora que se puede, mantengan los fondos en los bancos con una tasa de interés más atractiva, ¿no es cierto? Repito, 37 y pico por ciento en varios bancos. Y después hay sí algunos impactos en materia de precios, cosa completamente esperable también. O sea, ustedes piensen en los pronósticos de inflación. Los pronósticos de inflación que han aparecido en las últimas horas sugieren una inflación, por ejemplo, para este mes y el mes próximo, de entre 4 y 5%, es decir, un poquito más elevada
de lo que venía haciendo, ¿no? Ustedes recuerdan que veníamos 2, 2, 2, 2, 2, de repente 3, 7, y ahora, al menos los pronósticos sugieren que esto estaría entre 4 y 5%. Esto también tiene derivaciones, casi diría yo, políticas, ¿no? Con los sindicatos, que las vamos a ver inmediatamente después de esta parte del comentario. Así que bueno, tenemos entonces un aumento en la tasa de interés, una perspectiva de inflación para los próximos 2 meses, este y el próximo, del orden del 4 al 5%, con un año que podría terminar entre 27 y 30% de inflación, que es mucho, por supuesto, pero que es menos que antes. Ya hay algunos aumentos en las góndolas, producto de, yo me imagino, de que al haber un pequeño aumento en el tipo de cambio, o sea, al confluir los tipos de cambio, finalmente el oficial al que se importaban las cosas aumentó un poco, aumentó 10%. ¿Eso justifica los aumentos? No tengo ni idea. Yo les voy a contar simplemente lo que estoy viendo, ¿no? Alfredo Sainz en La Nación, ha dicho esta mañana que en las últimas horas compañías de alimentos y de artículos de limpieza han comenzado a enviar listas de precios nuevas con aumentos que van entre 5 y 9%. Una cosa, no sé si es una reacción típicamente argentina o lo que sea, pero en diversos rubros mucha gente ha reportado aumentos. Por ejemplo, acá tengo Clarín de esta mañana, ¿no?, que reporta aumentos de entre 5 y 10% en algunos productos, ¿no? Y se esperan más ajustes en estos días. Veremos. La tesis del presidente Milei es que si aumentan mucho los precios o si aumentan los precios, la gente no va a poder comprar o no va a comprar tales productos y por lo tanto su precio va a tener que bajar, ¿no es cierto? Veremos efectivamente si esta regla de Milei se cumple y si estos aumentos se mantienen en los próximos días, ¿no? Y hay temas también vinculados al consumo bastante malos. En realidad, a ver, si uno, depende de lo que uno mire. Si uno mira el patentamiento de autos, se disparó. El patentamiento de motos se disparó. Pero el consumo masivo en supermercados y autoservicios se ha contraído 5.4%, ¿no? Acumula 8,6% de contracción en el primer trimestre del año. Y esto es una mala noticia porque, por supuesto, es una caída considerable, ¿no? Bueno, por lo tanto, este es el cuadro de cosas. Esto es estabilidad cambiaria, aumento en la tasa de interés para que la gente retenga los pesos en los bancos, me imagino, y un impacto en los precios producto de una mini devaluación, ¿no es cierto? Que es la que se aplicó en el tipo de cambio oficial, que estaba en 1.000 y moneditas, 1.000 y pico, y ahora está en 1.233. Bueno, esto ha tenido una derivación en el plano sindical, ¿no? Porque los gremios están reclamando que y esto es cierto también, que en el primer trimestre del año los salarios han caído un promedio, hay gremios por encima y otros por debajo, pero en promedio han caído 3%. Y esto está derivando en un anuncio, no sé, de marcha o de protesta para el próximo día 30 de abril por parte de la CGT, ¿no? Una marcha, bajo el argumento de los jerarcas sindicales de combatir los efectos de la devaluación encubierta, ¿no? A ver, hubo una devaluación, lo que pasa es que no hubo una devaluación encubierta, no sé dónde está lo encubierto de la devaluación. Que el gobierno diga que no hubo devaluación no quiere decir nada, la hubo, ¿no? Obviamente muy acotada y yo creo que muy razonable, ¿no? Pero bueno, yo no le veo el carácter de encubierto al asunto, ¿no? Porque uno mira los números y uno mira, el oficial estaba en 1.070 hasta 1.233. Eso es una devaluación no encubierta, ¿no? Chica, ¿no es cierto? Pero no tiene carácter de encubierta. Bueno, los gremios argumentan que como consecuencia de la devaluación encubierta van a hacer una protesta el 30 de abril. Hoy dijimos día 16, esto será dentro de 14 días. Pero sí es cierto, una tontería esto, ¿no? Pero sí es cierto que los salarios ya no le ganan a la inflación. Y por supuesto esto va a acentuarse en el caso de que estos pronósticos que acabo de mencionar se cumplan, ¿no?
Esto es que la inflación va a pegar un saltito entre este mes, al final de este mes de abril, y el mes de mayo del orden del 4 al 5%. Por lo demás, me parece que reina una cierta tranquilidad en el plano cambiario. Hay varias teorías y artículos. Hay uno muy interesante hoy de Daniel Fernández Canedo en Clarín, que dice que el presidente pretende, y el presidente lo dijo, que él quiere que el dólar vaya para abajo, ¿no es cierto? Que esté más cerca de 1000 el piso de la banda, aún inclusive que la perfore, ¿no? Que más cerca de 1400. Veremos, ¿no? Bueno, les cuento lo que me mandó anoche Alejandro Katterberg. Alejandro Katterberg es uno de los titulares de la consultora Poliarquía, junto con el señor Fidanza, que son dos tipos excepcionales. Y estas mediciones que me mandó, que son muy malas para el gobierno, corresponden al mes de abril pasado. Saben que Poliarquía hace una encuesta sistemática mensualmente y reporta mensualmente lo que ellos llaman el estado del humor social en la Argentina. El estado de la opinión pública, esto es en abril del 25. Por lo tanto, aunque el informe no lo dice, es obvio que estos números no incluyen los anuncios del viernes pasado, que no sabemos si eran modificados para bien o para mal, no sabemos. En mi caso, si yo fuera encuestado por Poliarquía, a mí me impresionaron para bien, ¿no? Pero vaya uno a saber qué es lo que piensa la opinión pública, ¿no? ¿Qué es la opinión pública? ¿Saben qué es la opinión pública? La opinión pública es lo que la gente piensa que la gente piensa. Eso es la opinión pública. Bueno, ¿qué dice el último trabajo de la prestigiosísima firma Poliarquía? Bueno, medio complicado, ¿no? El termómetro de la opinión pública se concentra en la macroeconomía y por lo tanto la evaluación positiva económica del gobierno cayó 18% en abril. Mientras que la evaluación negativa se mantiene en 44%, la negativa está subiendo, ¿no? El 38% de la gente cree que la situación mejorará en el próximo año, pero el 40% considera que estará peor. O sea, acá tenemos ya un primer dato un poquito desalentador, ¿no? Por ahí en mayo cambia todo, ¿no? Es decir, que eso vayan a saber. Bueno, la percepción sobre la situación del país se debilita, dice Poliarquía. La evaluación positiva sobre la situación general del país cae 7 puntos en abril, ubicándose en 24%, mientras que la percepción negativa sobre cuántos puntos sube 4 puntos y alcanza el 42%. O sea que tenemos 24% de expectativas positivas y 42% de negativas. El índice de optimismo ciudadano regresa a terreno pesimista. Esto ha sido un clásico argentino durante muchísimos años, hasta Milei, que había revertido este dato en particular, el del optimismo ciudadano. Bueno, se cayó. En línea con el deterioro de los otros indicadores, el índice de optimismo ciudadano baja un 8% en abril y vuelve a ubicarse en un terreno de pesimismo. La Argentina se había vuelto optimista, ¿no?, en los últimos tiempos, y ahora este dato de Poliarquía, que se registra sistemáticamente todos los meses, da una perspectiva pesimista. La aprobación del presidente Milei se redujo 3 puntos en abril respecto de marzo. Está en 51, lo cual no está nada mal, ¿no? Y así que tiene, bueno, una aprobación que yo creo que sigue siendo significativa, ¿no? Se debilita la confianza en el gobierno, en la percepción de que la administración libertaria no sabe cómo resolver los problemas del país, subió 7 puntos, alcanzando 46%. Y actualmente solo el 17% de los argentinos considera que los precios se mantendrán estables. Dato importantísimo, porque hace juego con lo que eventualmente puede ocurrir con la perspectiva de inflación tanto en abril como en mayo, ¿no? Ahora fíjense ustedes, y esto es curioso, que la autoevaluación, es decir, cómo se ve la gente ve, cómo ve la gente del país, peor. ¿Cómo ve la gente del presidente Milei? Peor. Ahora, ¿cómo se ve a sí misma? Igual.
¿no? Es un dato favorable para el gobierno. A pesar de la caída generalizada, dice Poliarquía, de los principales indicadores, la autoevaluación positiva sobre la situación económica del hogar se mantiene estable. O sea que la gente ve todo mal para afuera, pero no tan mal en su vida personal. Bueno, nada, esto es muy reciente, lo van a ver probablemente en los diarios en las próximas horas. Repito que Alejandro Katterberg tuvo la gentileza de enviármelo una noche de manera personal. Gracias, Alejandro, de vuelta. Bueno, nos metemos en algunos temas políticos, ¿no? Hoy el comentario no va a ser tan largo, me parece, como el de ayer, porque tenemos menos temas. Bueno, ayer dos instituciones muy importantes, una que nuclea periodistas y otra que nuclea editores, han presentado sus quejas, críticas y comentarios sobre los últimos ataques del presidente Milei a la prensa, y hay que agregarle a dos economistas, a Hernán Lacunza y a Carlos Melconian. Y en el caso de la prensa, esta vuelta fueron víctimas, digamos, de los agravios presidenciales, Alfredo Leuco, Alfredo Leuco, Jorge Fernández Díaz, y Carlos Pañi. FOPEA presentó su cuestionamiento al presidente, como es habitual que ocurra. El presidente desprecia a FOPEA, los ha insultado de arriba abajo. Y FOPEA le pide al presidente, con toda educación, que ejerza sus responsabilidades con mesura, respeto y compromiso democrático, y que sostenga una relación madura con la prensa, respetando el disenso y la crítica. Yo le digo a FOPEA que los conozco y les tengo mucho afecto, y voy a estar en la convención de FOPEA en Córdoba este año, junto a Carlos Pañi. Olvídense de que el presidente haga esto, olvídense, no hay forma. Y lo propio hizo ADEPA, ¿no?, que es la asociación que nuclea a los editores de diarios, que cuestionó la actitud intimidatoria del presidente Milei, mencionando los casos. Agregan un caso más que yo no lo sabía: Marcelo Bonelli, Alfredo Leuco, Carlos Pañi y Jorge Fernández Díaz, ¿no? Entonces acá, bueno, obviamente que lo que dice ADEPA es completamente razonable, ¿no?, que el presidente tiene una actitud intimidatoria, que no se puede estar insultando gente. Ahora, resulta que ayer, acá pasaron varias cosas, ¿no? La primera la comentamos ayer aquí en el canal, respecto de esta modificación brutal que hubo en el comportamiento general del gobierno luego del anuncio de la salida del cepo, de la banda cambiaria y del acuerdo con el Fondo Monetario, y el hecho de que finalmente no estalló nada, ¿no? ¿Quiénes habían pronosticado estallidos cambiarios y que se iba a volar toda la mierda, qué sé yo? Mongo, es decir, unos tipos que muchos de los cuales ayer fueron atacados en cadena nacional y uno no sabe ni siquiera quiénes son, ¿no es cierto? Un señor Chousa, o algo así, yo no tengo ni idea, ni siquiera quién es. Pero se descargó toda una batería, digamos, muy libreteada, de agravios contra los que habían pronosticado poco menos que el fin del mundo, cosa que no había ocurrido. Eso es un fenómeno muy interesante, ¿no? Bueno, entonces, en este contexto, el presidente se ha puesto muy hostil, acusando a estas personas, a los economistas Lacunza y Carlos Melconian, y a Carlos Pañi, Alfredo Leuco y Jorge Díaz, de mentirosos, ¿no? Entonces yo me preguntaba, y pensemos un poquito, ¿qué es un mentiroso para Milei o para Manuel Adorni, que ayer estuvo en un programa de televisión, no me acuerdo en cuál, todos iguales? Viste que todos dicen lo mismo, ¿no? Parece los programas de la tarde y noche están con ver uno, en vez de ver cuatro, alcanza, porque todos dicen lo mismo, ¿no? Bueno, entonces ayer en algunos de estos programas estuvo Manuel Adorni, ¿no?, en una actitud muy patotera y muy inapropiada para un vocero presidencial, diciendo que, bueno, ustedes saben que el presidente va a responder con toda su fuerza contra los que dicen mentiras, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es una mentira para Milei o para el señor Adorni? ¿Un punto de vista que no es compartido por el gobierno? A ver, cuénteme, ¿en qué mintió Fernández Díaz? O sea, si a Fernández Díaz le parece que Milei es un personaje criticable, ¿eso es una mentira o es un punto de vista? En el caso de Fernández Díaz, totalmente respetable, ¿no? O en el caso de Alfredo, o en el caso de Carlos Pañi, o en el caso de... A ver, ¿cuál es la mentira que dijo Lacunza? ¿Me pueden explicar?
No dijo ninguna mentira. Hoy lo comenta, creo que Eduardo Van der Koen Clarín, que ni Melconian ni Lacunza dijeron ninguna mentira. Habrán formulado un punto de vista que no le habrá gustado al presidente, que no le gusta ningún punto de vista excepto el de él, ¿no? Entonces acá tenemos un problema, porque yo veo una relación entre los resultados positivos que el presidente Milei obtiene en algunos planos, por ejemplo, en la salida del cepo, eventualmente en el futuro en el económico, con su nivel de radicalización, ¿no? Y en algunos puntos con su nivel de radicalización antidemocrática. O sea, un triunfalismo que tiene alguna justificación, eventualmente, acompañado de unos rasgos cada vez más intolerantes, ¿no? Como que un éxito le facilita al presidente el camino para insultar a sus conciudadanos. Es una manera muy rara de hacer política, por ahí moderna, ¿no es cierto?, pero me parece muy peligrosa, ¿no? Se acusó a los periodistas, sobre todo a Carlos, creo, de envenenar a los argentinos. Bueno, yo los conozco muy bien a los tres, ¿no? Alfredo Leuco, a Jorge Fernández Díaz y a Carlos Pañi, ¿no? Mucho los conozco. Con Alfredo trabajé. Con Alfredo nos echaron a los dos veces de la televisión. Ay Dios, nos echaron de América en la época de Menem, con la pista de el informe de pista de Anillá, nos echaron a la mierda en un programa, al segundo programa, y después nos echaron de América con la época de Kirchner, ¿no? Porque Kirchner no nos toleraba, ni a mí ni a él, ¿no es cierto? Así que lo conozco muy bien, Alfredo, ¿no? Bueno, lo conozco mucho, naturalmente, Jorge Fernández Díaz. Con ambos he trabajado en Radio Mitre, ¿no? Y he estado con ellos en muchas oportunidades juntos, ¿no? Y por supuesto todo el mundo sabe que Carlos Pañi es mi amigo, digamos, y lo conozco muchísimo, ¿no? Y yo creo que en los años que lo conozco a mí no me han envenenado. Carlitos, que me acompaña todo el tiempo y está acá conmigo, también vos los conocés a los tres, ¿no? Vení, vamos a recibir el testimonio de Carlitos. ¿A vos te hicieron algo, Fernández Díaz, Leuco y Pañi? No, para nada. ¿No te mordieron? No, para nada. ¿Estás seguro? Tres excelentes personas, Okay. Yo lo conozco muy bien. Cada vez que los viste, ¿no te sentiste amedrentado, ni envenenado, ni te metieron veneno en las venas? No. Bueno, fíjate. Me fijo a ver si tengo veneno. Sí, hacete un examen, porque por ahí... Bueno, gracias Carlito por el testimonio exclusivo en este canal del señor Carlos Vizcaíno. Bueno, último momento, como dicen ahora, ¿viste? Hay un último momento cada 5 minutos. Último momento, y no pasa nada, ¿no? Bueno, entonces a mí me parece que estamos acá en un lío. Estamos tomándolo en broma ahora, pero cuanto mejor está Milei en el plano económico, en el caso de que esto esté ocurriendo, peor se pone en el plano político, ¿no? Y esto me parece muy peligroso. Bueno, hoy va a estar en el Congreso, si efectivamente hay sesión, el jefe de gabinete Guillermo Francos, ¿no? Que deberá responder probablemente preguntas sobre el delicado asunto del CryptoGate, ¿no? Se armó la comisión, hay como 28 diputados, hay 14 opositores y 14 oficialistas y aliados. Habrá habido una negociación, presumo, para que la comisión esté empatada. Y a mí me parece que esto va a ser un show, ¿no? Como suele ocurrir en estos casos, ¿no? Que la comisión lo que va a hacer es quilombo, ¿no? Van a hacer un lío, van a decir de todo, van a defenderlo a Milei, lo van a atacar desde el punto de vista de aclarar el asunto de la criptomoneda y el criptoescándalo y Libra. No creo que conduzca a ninguna conclusión importante. En el plano político están pasando algunas cosas, me aburridas, pero se las voy a contar igual. Ayer finalmente el Senado bonaerense avanzó en la suspensión de las primarias en la provincia de Buenos Aires. Ahora creo que va a la Cámara de Diputados para que se ratifique. Por lo tanto, uno podría sugerir o imaginar que Axel Kicillof ha comenzado a emanciparse de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? O sea que finalmente le ganó no una sino dos batallas, ¿no? Le ganó la batalla del adelantamiento electoral, que Cristina no lo quería, y le ganó la batalla de la suspensión de las PASO, que Cristina
también se negaba a esto. Puede ser el comienzo de una emancipación, digamos, ¿no? Que con independencia que a mí Kicillof me resulta un gobernador de muy bajo nivel, digamos, compartido por mucha gente, si él aspira a ser candidato presidencial y en el remoto caso a gobernar la Argentina, no tiene más remedio que hacer lo contrario que hizo Alberto Fernández, ¿no es cierto?, que es emanciparse de Cristina, no durante, sino antes de su gobierno. Y efectivamente lo ha hecho, evidentemente, con éxito, ¿no? Así que bueno, y esto, visto de otro lado, es por supuesto un paso más en el visible declive, natural también, que y también muy forzado, por supuesto, por temas judiciales y por el hartazgo de la señora de Kirchner, ¿no? Después le voy a contar una anécdota de ella en relación con la política actual. Bueno, ayer, quien está siguiendo el tema de la Cristina Kirchner y la Corte, a ver, recordamos rápidamente que la señora Kirchner tiene 2 condenas judiciales en el caso de vialidad y que presentó ante la Corte recurso de queja y la Corte puede rechazarlo o no rápidamente. Hernán Capielo, que es un periodista de la Nación, está siguiendo el tema de cómo marcha el expediente de la queja de Kirchner ante la Corte. Y ayer, no sé si está en el diario de hoy, pero anoche en el portal de la Nación, Hernán Capielo decía que la Corte aún no envió el expediente al procurador. Por lo tanto, a Capielo le da la impresión que la Corte estaría despejando, al menos por ahora, el camino para que Cristina Kirchner sea candidata, ¿no? Porque no parece estar muy apurada con el rechazo del recurso de queja. Obviamente, una vez que la Corte rechaza el recurso de queja, los fallos quedan completamente firmes, que de hecho lo están, y Cristina podría ser detenida con una detención eventualmente domiciliaria o lo que sea, por su edad. Pero, según Hernán Capielo, esto parece que va un poco lento. Recordamos que comentamos el lunes un artículo de Joaquín Morales Solá del domingo pasado, donde Joaquín decía que esto sería un escándalo, ¿no es cierto?, que la Corte finalmente no se expida en el tema antes de las elecciones, Cristina sea candidata, obtenga fueros, ¿no? No sé si ella va a ser candidata a la legislatura bonaerense y si eso le otorga fueros. Sería otro escándalo, ¿no es cierto? Y que sería muy escandaloso, además, que la condena aparezca después de la elección. Pero bueno, veremos. Y ayer una cámara, una cámara judicial, confirmó el procesamiento que había dictado el juez Ercolini en febrero pasado contra Alberto Fernández en la causa que se le sigue por violencia de género contra la señora Fabiola Yáñez. Esto quiere decir que quedó allanado el camino para que Fernández sea sometido aquí a un juicio oral. ¿Cuándo? Vaya uno a saber, ¿no es cierto?, si dentro de 3 meses o dentro de 30 años, ¿no? Vieron cómo es la justicia argentina. Pero en cualquier caso, ayer la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Fernández en el caso de la violencia contra la señora Fabiola Yáñez. Bueno, ¿y qué está pasando entre la Libertad Avanza, el mileísmo y el PRO de Mauricio Macri? Bueno, no sé. Recordamos que en las últimas horas el presidente Milei fue muy violento con Macri, muy violento. En algunos casos creo que injustamente violento. Lo acusó de corrupto, lo acusó de que más lo acusó de que estaba la ciudad sucia, de demonizar a su hermana. Ustedes fíjense, ¿no? Formular una crítica es mentir para el gobierno o para Adorni. Referirse a la señora Karina Milei es demonizarla, ¿no? Podrían firmar un decreto, ¿no es cierto?, o algo así para que se nos impida a los argentinos nombrarla, ¿no? ¿Qué sé yo? Porque si nombrar a alguien es demonizarlo, es decir, en la política todo el mundo nombra a todo el mundo, digamos, es un debate, hay debates de orden público, ¿no? Y entonces, no sé cómo se hace para nombrar a Karina Milei si el presidente considera que mencionarla o eventualmente criticarla o formular un comentario, un análisis, es una demonización, ¿no? De parte de los que envenenan a la sangre de los argentinos, ¿no?, que deben ser los mismos, ¿no? Bueno, total que ustedes saben que hay un desacuerdo muy visible en la ciudad de Buenos Aires entre el PRO y la Libertad Avanza,
pero la perspectiva de un acuerdo entre ambas fuerzas en la provincia de Buenos Aires para enfrentar a Kicillof y a lo que quede de Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Entonces hay hoy pronósticos contrapuestos respecto a esta historia. Yo no sé cómo va a terminar. Infobae esta mañana, por ejemplo, informa que hay máxima tensión y riesgo de que se caiga el acuerdo electoral entre el gobierno y el PRO en la provincia de Buenos Aires. Hoy Clarín dice que el mileísmo insiste en cooptar dirigentes del PRO en la provincia. ¿Cuál es mi pálpito, digamos, o mi impresión? Es que el gobierno va a procurar un acuerdo en la provincia de Buenos Aires con la gente del PRO sin Macri. Eso es lo que me parece que está pasando, ¿no? Y le están buscando la vuelta, porque obviamente Cristian Ritondo y Diego Santilli y el intendente Montenegro Mar del Plata van todo el tiempo a la Casa de Gobierno y se reúnen con Karina Milei. Así no la demonizo. Karina Milei. Bueno. Entonces, me da la impresión de que acá lo que está pasando es que están buscando un acuerdo sin Macri, ¿no? O sea, del mismo modo que Kicillof aspira, aparentemente con éxito, a emanciparse de Cristina, Milei aspira a emanciparse de Macri, ¿no? Y son procesos injustos o no, vaya uno a saber, naturales en la política. La política es así, ¿no es cierto? Porque ¿qué es la política? Es la pelea por el poder, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace un tipo que llega al poder? Y bueno, trata de fulminar a que lo ayudó a llegar, digamos, es un clásico. Acá está Maquiavelo, toda la obra de Maquiavelo está acá. Su correspondencia, El Príncipe, los discursos de la primera década de Tito Livio, todo en esta biblioteca. Está todo escrito esto ya, ¿no? Es del año 1400, ¿ok? Entonces, en esto consiste básicamente el acceso al poder, ¿no es cierto? En liquidar, digamos, a aquellas personas que te ayudaron a llegar al poder. Lo hizo Kirchner con Duhalde, lo está haciendo Kicillof con Cristina Kirchner y lo está procurando hacer Milei con Macri, ¿no es cierto? Y ya lo hizo Patricia Bullrich con Macri, ¿no? Así que son procesos que veremos cómo siguen y cuál de las fuerzas se superpone a la otra, ¿no es cierto? Bueno, les cambio de tema. Ayer hubo 3 periodistas que han denunciado, uno lo denunció judicialmente, los dos no lo sé, que han sido víctimas de fraudes con la inteligencia artificial. Uno fue Alejandro Fantino, el otro fue Eduardo Feynman, es lo que leí, yo no hablé con ellos, ¿no? Y el otro fue Carlos Pañi, cuyas imágenes alteradas o modificadas por inteligencia artificial fueron utilizadas para promover una estafa, ¿no? No tengo los detalles de la estafa y en qué consistió, digamos, qué es lo que se promovía utilizando falsamente las figuras de Feynman, Fantino y Carlos Pañi, pero Fantino fue y presentó una denuncia judicial, ¿no? Con el avance de la voz en la tecnología me aterra pensar cómo en el futuro la capacidad humana para entender lo que es y lo que no es se va a desdibujar. Y esto es tremendo, ¿no? Estaban circulando unos videos míos, supongo yo que en broma, pues me los mandó Gastón Etegui, que es uno de nuestros socios acá, nuestro jefe en el proyecto del canal, en donde yo aparezco conversando con Melconian, ¿no? En una supuesta nota, ¿no? Y de repente lo empiezo a insultar, ¿no? Con mi voz, ¿no? Gastón lo quería pasar, como yo ahora no estoy en contacto con él, no, si él por ahí me puede escribir, ¿no? Pero él maneja todo esto desde Hudson, cerca de La Plata, ¿eh? Bueno, entonces he visto un video, me lo mandó Gastón Etegui, donde yo estoy charlando con Carlos Melconian y de repente le digo, ¿por qué no me chupás no sé qué cosa? ¿No? Es una cosa espantosa, ¿no? Y parece verdad. Y después apareció otro más, que no me acuerdo qué era, en donde le digo una barbaridad a alguien. Y creo que lo pasó alguien por la tele, si no me equivoco. Creo que no sé si Beto Casera. Que no sé si lo pasó en broma o en serio, no tengo idea. Abrazo para Beto. Bueno, total que acá me escribe Gastón Etegui, es un capo. Mañana mostramos el video. ¿Cómo no? Y otros, ok. El mío, ¿no? Que no fue un intento de estafa, en ningún caso, pero sí una especie de joda muy pesada, ¿no?
Porque las barbaridades que con mi voz la inteligencia artificial me hacen decirle a Carlitos Melconian son espantosas. Me dio vergüenza ajena cuando lo vi, porque me imagino que alguien, si recibió ese video, se lo puede creer, ¿no es cierto? Porque es completamente increíble, ¿no? Así que entiendo, por supuesto, los casos de Fantino, Feynman y Carlos, y es que han sido víctimas de esto, pues es muy peligroso, ¿no? Porque ya hoy en día es muy complicado, sobre todo si uno lo mira más o menos rápido, y no mira los detalles, se puede comer cualquier cosa, ¿no? Se puede inventar cualquier cosa, ¿no? Así que bueno, mañana dice Gastón que mañana vamos a pasarlo. Se van a reír, a mí me da mucha vergüenza, obviamente. Y me dice Gastón que también hay uno en el que lo puteo a quién. También hay uno que lo puteo a Beto Casella. Ah, mira vos. Dios mío. Bueno, nada, en cualquier caso hay que estar atentos con esto, porque hoy en día se pueden inventar fotos, imágenes. Unos oyentes de mi radio anterior de Rivadavia me mandaron unas fotos mías con Javier Milei en la avenida, pasando por la avenida Córdoba, que por supuesto nunca ocurrieron, ¿no? Y supongo que no van a ocurrir nunca, ¿no? Que parecían ciertas, ¿no? Bueno,